Entonces tenemos mínimo común múltiplo, MCM en minúsculas, ¿ok? Cuando veamos estas abreviaciones estamos hablando del mínimo común múltiplo. ¿En qué consiste? Bueno, pues aquí nos dice que el mínimo común múltiplo es el menor número de todos los múltiplos comunes de dos o más números. Tal vez está un poco confuso porque tenemos unos términos matemáticos que a lo mejor no conocen o no recuerdan aún. ¿Cuáles son esos términos? Pues bueno, estamos hablando de múltiplos. ¿Qué quiere decir los múltiplos? Los múltiplos los vamos a identificar o reconocer como aquellos resultados de del proceso de una multiplicación. ¿Sí? Recuerden, es el resultado, el múltiplo lo vamos a identificar como el resultado de una multiplicación, ya sea de dos o más números. El resultado de esa multiplicación es lo que se le conoce como múltiplos. Muy bien. Entonces, sabiendo eso, vamos a trabajar con el mínimo común múltiplo. Tenemos este ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obtener los múltiplos de 4 y 6. Vamos a sacar los primeros 6 múltiplos de cada uno de ellos, ¿ok? Por ejemplo, para 4, o bueno, vamos a poner por aquí, múltiplos, vamos a escribirlo acá. Bien. Vamos a sacar todos los múltiplos, los primeros 6 múltiplos de 4. ¿Y cuáles son ellos? Bueno, recordando lo que les acabo de decir, son los resultados de las multiplicaciones o bien de las tablas que conocemos de multiplicar. Y si vamos a sacar los 6 primeros, pues obviamente tenemos que comenzar pues del 1, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la multiplicación o cuál es el resultado? ¿Cuál es el múltiplo de 4 por 1? Ocho es múltiplo de 4. Múltiplos de 4. ¿Cuál sería el primer múltiplo? La multiplicación de 4 por 1, 4, exactamente, 4. Y así vamos a seguir. El siguiente múltiplo sería el resultado de 4 por 2. 8. 8. El tercero sería de 4 por 3. 12. 12. El cuarto sería 4 por 4, que son 16. El quinto, pues ya sabemos, estamos yendo de 4 en 4, ¿no? 20. Y el sexto, pues sería 24. Y así podríamos seguir, pero nada más estamos sacando los 6 primeros. Entonces, recuerden, son los resultados de las multiplicaciones. En este caso, si sacamos un orden, pues vamos con la tabla de multiplicar del 4. Muy bien, ahora vamos a obtener los múltiplos de 6. Y esto es los resultados o los primeros 6 resultados de la tabla del 6. Creo que todos lo sabemos, ¿no? 6 por 1 pues son 6, 6 por 2 son 12, 6 por 3 18, 6 por 4 24, 6 por 5 30 y 6 por 6 36. Y así sabemos que van a haber más porque pues las multiplicaciones son infinitas. ¿Ok? Obviamente nada más queremos sacar los 6 primeros. ¿Por qué saqué primero los 6 primeros? Porque bueno, con esto tenemos las suficientes datos para comparar los resultados entre ellos y sacar los múltiplos comunes. Vamos a sacar ahorita los múltiplos comunes entre 4 y 6. ¿Y a qué me refiero con múltiplos comunes? Pues los resultados que son iguales entre sí. ¿Qué resultados ven o observan que son iguales entre las dos? O sea, que están tanto en el múltiplos de 4 como en los múltiplos de 6. ¿Qué números se repiten en las dos series que acabamos de encontrar? 24. 24. Ajá, exactamente. 12. Lo vemos aquí. 12. 12. Vemos por ahí 12. ¿Hay algún otro? Pues parece que no, ¿verdad? Como fueron solo 6 que sacamos, si hubiéramos sacado más números, más múltiplos, probablemente hubiéramos encontrado más semejantes, pero nada más sacamos 6 y en este caso solo tenemos el 12 y el 24. Y obviamente podemos encontrar más si sacáramos más múltiplos de cada uno de estos dos. Ahora sí, la pregunta o lo que nos hace responder el ejercicio sería
el múltiplo común mínimo, o el mínimo común múltiplo, perdón. Y bueno, de los múltiplos en común que encontramos, ¿cuál es el mínimo? ¿Mínimo o el menor? Con estos datos que ya tenemos, encontramos los múltiplos comunes y ahora lo que quiero es el mínimo común múltiplo. O sea, de los comunes, de los números en comunes que encontramos, que son estos dos, ¿cuál es el mínimo o cuál es el menor? El 12. El 12, exactamente. Entonces, el mínimo común múltiplo, pues es el número 12. Por lo tanto, si respondemos en ejercicio, podemos decir que el mínimo común múltiplo de 4 y 6 es 12. Y ahí está. Con esta manera hemos resuelto el ejercicio, ¿no? Esto es un poquito de esta manera lo expliqué un poco en el sentido de que sacamos los resultados, ¿ok? Es nada más para que se den cuenta de dónde sale, ¿ok? Esto es de los resultados de las multiplicaciones, de las tablas de multiplicar, ¿ok? Entonces, de ahí se maneja y de ahí se hacen estas comparaciones de mínimo común múltiplo. Probablemente para el máximo sea un proceso similar, pero pues eso ya lo veremos más adelante. Obviamente conocemos, creo, todos conocen, la mayoría, un proceso para sacar el mínimo común múltiplo. Obviamente vamos a trabajar en ella y es lo que vamos a ver. Nada más esto era un pequeño concepto para que vean de dónde salía, ¿no? Porque el proceso que conocen, pues no da mucho énfasis de cómo es que surge este mínimo común múltiplo. Bueno, vamos a ver entonces cómo es el proceso más común en las matemáticas para encontrar el mínimo común múltiplo. Tenemos el siguiente texto. Para calcular el mínimo común múltiplo de varios números, de 2 o más números, se descomponen simultáneamente. Muy importante esto, ¿eh? Muy importante porque cuando veamos el máximo hay que ver las diferencias. Se descomponen simultáneamente, o sea, al mismo tiempo, en factores primos hasta que los cocientes sean 1, ¿ok? Si alguno de los números no es divisible entre el factor dado o el que estemos trabajando, se baja y se continúa hasta encontrar el factor primo que lo divida, ¿ok? Esto de factor primo, pues no le tome mucha importancia. De todas formas, el proceso nos va a indicar cómo se realiza, ¿ok? Entonces, muy importante, en este proceso del mínimo común múltiplo, lo que tienen que hacer es ir dividiendo al mismo tiempo los números hasta llegar, hasta convertirlos todos en 1. Y tenemos este énfasis. Si alguno de los números no es divisible entre el factor, simplemente lo bajamos igual y lo dividiremos hasta que encontremos un número que lo divide, ¿ok? Vamos a ver cómo aplicamos esto. Esta teoría es lo que vamos a aplicar. Muy bien. Número 1, tenemos el siguiente ejemplo. Determina el mínimo común múltiplo de 28 y 42. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya sabemos, supongo que ya sabemos el proceso. Vamos a escribir los números como están, 28 y 42. Pueden ser 42, 28, el orden no importa. Muy bien. Y escribimos una línea en la parte de aquí. Ya puede ser del lado derecho o a la izquierda de los números, como guste. ¿Ok? Entonces, tenemos dos partes. Los números que vamos a estar dividiendo y en la parte derecha se conforman por los números que dividan a estos dos números. Muy bien. ¿Con cuál voy a empezar? Pues bueno, voy a empezar con el mínimo que pueda dividir a ellos. ¿Cuál sería? Pues evidentemente el 2. No empezaría con el 1 porque pues obviamente se dividen, pero sigue siendo el mismo resultado. Entonces tiene que ser siempre comenzar con el mínimo, que en este caso es factor primo, por eso se le llama así, que es el 2. Muy bien. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, 28 y 42. Comienzo con el 2 y me pregunto, ¿el 2 divide a uno de estos dos números o a los dos?
A los dos. Sí. A los dos los divide. Entonces, puedo escribir el 2. Y entonces, aplico la división. Mitad de, ¿sabemos qué es mitad? O 28 entre 2 son 14. Y 42 entre 2, pues son a 21. Ok. Ahora trabajamos con estos dos números. Seguimos con el factor 2. No nos movemos de ahí. Y volvemos a preguntar, nos volvemos a preguntar. ¿El 2 divide a alguno de estos dos números o a los dos? Solo a uno. Solo a uno. De todas formas, lo podemos aplicar. Dividimos entre 2, colocamos el 2 y vamos a dividir solamente al que realmente se divide. 14 entre 2, pues sabemos que es a 7. 21 entre 2 no se puede dividir, o sea, no podemos encontrar o no tiene un resultado exacto. A eso se refiere que no se pueda dividir, ¿ok? Porque obviamente sí se puede y sabemos que es 10.5, sino que simplemente no nos da un valor exacto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que nos dice esta teoría. Si alguno de los números no es divisible entre el factor dado, que en este caso es 2, se baja y se continúa hasta encontrar el factor primo que lo divide. Entonces, es lo que haremos. Bajamos el 7, el 21 y hasta que podamos dividirlo. Ahora, les vuelvo a preguntar, seguimos con el factor 2. ¿El 2 divide alguno de estos dos números? ¿O a los dos? A ninguno. A ninguno, ¿verdad? El 7 entre 2 pues me da 3.5, no me da valor exacto, y el 21 ya sabíamos que no se puede dividir entre 2. Entonces, ya dejo de utilizar el 2. Paso al siguiente número, que ¿cuál sería? Pues obviamente el siguiente, que es el 3. ¿El 3 divide alguno de estos dos números o a los dos? Sí, a 1, ¿A cuál? al 21. Al 21, exactamente. Entonces, coloco el 3 y hago las divisiones. El 7, pues como no se divide, pues simplemente lo bajo igual. Y el 21 entre 3, pues bueno, es a 7, evidentemente. Continuamos y pregunto, ¿el 3 divide al 7, que ya son lo mismo? Pues no, ¿verdad? No. Comienzo a preguntarme, ¿el 4 divide al 7? No. ¿El 5 divide al 7? No. No. ¿El 6 divide al 7? No. ¿El 7 divide al 7? Evidentemente sí. Entonces, vean este brinco. De 3 llegamos hasta 7. Muy importante esto porque a veces suele ocurrir que empezamos a encontrar una serie de números y como que no dividen, como que no dividen, como que no dividen. Eso no quiere decir que ya no haya más números. Probablemente, como en este caso, que tuvimos un brinco del 3 al 7, probablemente en otro ejercicio nos podamos encontrar un brinco del 3 al, no sé, vamos a decirlo así, al 15. ¿Ok? Entonces, muy importante que continúen buscando un número que probablemente divida a 1 o a alguno de esos dos números. Muy bien. Entonces, tengan muy al pendiente eso. Muy bien, entonces, pues 7 divide a los dos 7, evidentemente, y me queda 1. Y listo. Llegué a lo que quería. Se descomponen simultáneamente en factores primos hasta los que los cocientes sean 1. Listo, ya lo hicimos. Ya los factores o los cocientes ya llegaron a 1. Entonces, ¿qué es lo que continúa? Esto es algo que no está en la teoría, pero aquí vamos a ver. Vamos a tomar esos factores primos que utilizamos para dividir y los vamos a multiplicar entre sí. Vamos a hacer la multiplicación de 2 por 2, por 3, por 7. Y pues bueno, esto puede ser una multiplicación directa, pueden utilizar calculadora. Aquí la tenemos y pues bueno, vamos a hacerla 2 por 2, por 3, por 7. Le damos igual y nos da 84. Este resultado es el mínimo común múltiplo. ¿Y cómo lo vamos a responder? ¿Cómo me gustaría ver que respondieran ustedes? El mínimo, el resultado es el mínimo común múltiplo de 28 y 42 entre corchetes, o sea, son los corchetes aquí, prácticamente están escribiendo lo mismo que aquí y van a escribir, pues, es 84.
el resultado, ¿no? Entonces, pues ya este es el resultado que pues deben de seguir. Probablemente se les pueda olvidar y lleguen hasta aquí, está bien, no hay problema. Pero pues hay que definir el resultado como tal y escribirlo de esta manera. El mínimo común múltiplo de los números 28 y 42 es 84. Y bueno, este es ya nuestro primer ejercicio. Entonces, sí se pudo dividir el 75 entre 3, que fue 25. Y ahora sí, el 25 de aquí, pues baja. Muy bien. Por lo visto, algunos no vieron ese detalle. Como les digo, en este caso, aunque parezca lógico, pero dividan el número o los números entre el número para ver si realmente tiene división exacta o no. Muy recomendable, ¿eh? Tienen que hacerlo, aunque parezca lógico para algunos, pero recomendable que lo aseguren. Ahora, el 25 que se repite y el 5 se pueden seguir dividiendo entre 3. No. Sí. No, definitivamente no. Pasamos al siguiente número. ¿Podemos dividir alguno entre 4? No. No. También sabemos que no. ¿El 5 podemos dividir entre 5? Sí, sí, Sí. 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 Es el siguiente número que vamos a utilizar. 5 y hacemos divisiones. Vamos a hacerlo nada más para comprobar. 25 entre 5, pues 5, es así. Y 5 entre 5 sabemos que es a 1. 1. 5, 1 y 5. Y recuerden, tenemos que convertir todos los números hasta llegar a 1. Por lo tanto, volvemos a hacer división. Estos 5, pues obviamente los dividimos entre 5. Y con eso ya llegamos a los 1 que queríamos. Y por lo tanto, hacemos la multiplicación de estos factores. 2 por 3 por 5 por 5. Y bueno, esto va a ser un resultado de, vamos a hacerlo, 2 por 3 por 5 por 5. Y esto es 150. Por lo tanto, aquí tenemos el procedimiento y ahora ponemos el resultado. El mínimo común múltiplo de 25, 30, 150 es 150. Como pueden darse cuenta, es casual o es una coincidencia que el mínimo común múltiplo es un número de los que ya están aquí. Es muy casual. Muy rara vez se pueden encontrar esto. Y bueno, aquí ya tenemos la solución del segundo ejercicio. Y ya para terminar, vamos a hacer el número 3. Escribimos los números 36, 48 y 60. Y vamos a hacer las divisiones. Como los 3 son números pares, los 3 se pueden dividir entre 2. Y tenemos 18, 24, 30. Los 3 números que nos resultan siguen siendo pares y se dividen entre 2. Tenemos 9, 12 y 15. Ahora solo tenemos un número par, el cual se puede seguir dividiendo entre 2. Aquí ya me queda 9, 12 se divide entre 2 y es 6. Y el 15 se mantiene igual. El 6 se puede seguir dividiendo entre 2. Lo realizamos. 9, me queda 3 ahora y 15 y listo. Ya no tengo ningún otro número que se divida entre 2. Ahora paso al número 3. Sé que los 3 se pueden dividir entre 3 y aquí me va a quedar 3. En este ya me queda 1 y aquí me queda 5. De nueva cuenta, divido entre 3. Y el 3 se convierte en 1, el 1 ya se mantiene así y este 5 se mantiene ya que no se puede dividir entre 3. Y ahora divido entre 5, salto hasta 5 porque sé que de 4 no se puede dividir. Y bueno, realizo las divisiones y ya llegué hasta 1. Y ahora me corresponde multiplicar esos factores, que es 2 por 2, por 2, por 2, 4 veces el 2, por 3, por 3, por 5. Y bueno, realizamos esa operación y como ya habían checado, pero de todas formas vamos a hacerlo aquí, 2 por 2, por 2, por 2, por 3, por 3, por 5, me da un total de 720.
720 y respondo. El mínimo común múltiplo de, abro corchetes, 36, 48 y 60 es 720. Y con esto hemos terminado el tercer ejemplo.